Sí, sí se ve, doctor. Y ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien, esta enfermedad, cuyas características clínicas son su presentación en personas mayores, posiblemente más de 50 años de edad, y con una incidencia mucho mayor en las personas de tercera edad, tienen como manifestación clínica dos características principales: tos en la gran mayoría y disnea progresiva que se va incrementando a medida que va cronificándose la enfermedad. Bien, debido a que esta enfermedad ha sido confundida porque, como ustedes comprenderán, tos y disnea son síntomas que se presentan en una infinidad de procesos respiratorios y algunos no tanto, pues ha sido confundida durante muchas décadas. Y al igual que el asma, que también tiene cierta posible confusión con esta enfermedad, ha sido también eh, poco comprendida durante muchos años, pues estas enfermedades se confundían, no había un diagnóstico claro, preciso, y por ello la Organización Mundial de la Salud convoca a expertos en salud respiratoria para que se definan los parámetros necesarios para comprender esta enfermedad y, una vez comprendido, hecho el diagnóstico, arribar al tratamiento adecuado. Eh, por esa razón, la Organización Mundial de la Salud emprendió la tarea de el estudio y la diferenciación de estas enfermedades con el GINA para el asma y el GOLD para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí tienen ustedes las definiciones. Bueno, entonces, como les decía, los objetivos del GOLD son arribar a un consenso en los criterios de diagnóstico que nos permita hacer unas buenas, adecuadas guías de tratamiento. Con esto se conseguía promover actividades de prevención y rehabilitación. Esto último es indispensable porque el EPOC es una enfermedad prevenible y, como no es curable, solamente alivio sintomático, se necesita un intenso trabajo de rehabilitación para mejorar la calidad de vida. Vamos a ver. Eh, es una causa importante de muerte en Estados Unidos, donde hay mejores estadísticas. Era la cuarta causa de muerte después de las cardiopatías, el cáncer y el accidente cerebrovascular. Es una cuarta causa de muerte en el mundo, matando más que la tuberculosis y el cáncer, y fue una causa de mortalidad importante en el 2020. En el 2012 las cifras dicen que murieron más de 3 millones, siendo el 6% de muertes en el mundo. Aquí tenemos una gráfica conocida, la van a ver en muchos reportes, los 10 más grandes asesinos del mundo, ¿no? Ahí tenemos pues cómo ha ido progresando esta enfermedad desde el año 90 hasta el año 2020, cómo ha ido haciéndose cada vez más incidente, cada vez más prevalente, cada vez más importante. Este cuadro es muy antiguo, pero sigue teniendo validez. Todas las enfermedades
eh, importantes como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares han ido disminuyendo en su incidencia y en su mortalidad a medida que han ido mejorando las técnicas de estudio y de tratamiento. Sin embargo, el EPOC sigue en ascenso a pesar de que se sigue descubriendo mejores formas de tratamiento. Bueno, esta enfermedad está muy relacionada con el tabaquismo. Entonces, hay muchos metaanálisis al respecto, haciendo acopio de todas las estadísticas a lo largo de las décadas, y se ha determinado que el tabaquismo es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La prevalencia es mayor entre los fumadores y aún así, siendo exfumadores, pues ya el daño está establecido que aquellos que no fuman, sobre todo en mayores de 40 años, mucho más en la tercera edad, y es una prevalencia mayor en hombres que mujeres. Sin embargo, esta prevalencia en las mujeres va aumentando a medida que adquieren el hábito del tabaquismo emparejándose con los varones. Entonces, así la Organización Mundial de la Salud estima que existe más de 1 billón de fumadores en el mundo y serán 1,6 billones para el 2025. Este cuadro también lo van a ver repetidamente cuando eh, se vean inmersos en el estudio de esta enfermedad. Esto es muy conocido en nuestra América Latina. Un estudio de prevalencia que determinó que la incidencia de esta enfermedad es mucho mayor a medida que va aumentando. Y esto ocurre en diferentes ciudades de Latinoamérica: Sao Paulo, Santiago, México, Montevideo, Caracas. El patrón es el mismo, siempre en ascenso a medida que va aumentando la edad. Por suerte, en el Perú no tenemos muchos fumadores. No ven ustedes seguramente cuando ustedes van por la calle o acuden a sitios de reuniones, los fumadores, por suerte en Perú, aparentemente no suelen ser tantos. Un pequeño estudio, un intento de estudio del doctor Pineda, peruano, encontró que solamente 6,7% de fumadores a quienes se les había hecho una espirometría en, en un pequeño número de participantes, encontró una espirometría obstructiva que permitía diagnosticarlos como EPOC. Sin embargo, no, el hecho de que no tengamos muchos fumadores en Perú no es, por ejemplo, como en Europa o como en España, donde hay una altísima prevalencia y mortalidad por el EPOC, donde hay muchos fumadores que los pueden ver ustedes fumando en reuniones, ¿no?, con mucha más frecuencia que aquí. Sin embargo, les repito, a pesar de no tener muchos fumadores que nosotros veamos a simple vista, la presencia del EPOC en Perú es bastante importante porque tenemos otros factores de riesgo, no solamente el tabaquismo, y más adelante lo vamos a ver. En Perú tenemos una ley antitabaco, la 28705, que prohíbe fumar en lugares públicos, regula y restringe el consumo, venta y publicidad, esto desde el año 2006.
Entonces ha llegado el momento de definir qué cosa es el EPOC. A lo largo del tiempo, esta enfermedad ha ido cambiando a medida que se ha ido conociendo mejor esta enfermedad. Lo que sabemos que es una enfermedad bastante común y lo importante es que es prevenible y tratable para aliviar los síntomas respiratorios que son persistentes y de este modo, aliviando la obstrucción crónica del flujo de aire, fundamentalmente expiratorio, logramos un alivio sintomático. El daño que se produce en esta enfermedad es el daño de la vía aérea pequeña, que puede establecerse por bronquitis crónica o también daño alveolar, lo cual ocurre en el enfisema. Más adelante vamos a ver cómo se produce cada uno de estos daños. Y también conocer que la magnitud del daño es variable de persona a persona. Definitivamente debe haber una predisposición, una mayor sensibilidad a gente que con el tabaco hace menor daño o no le afecta tanto como a otros que tienen un tabaquismo menor. Pero como no hay manera de saber quién tiene esa predisposición, por lo menos por método de laboratorio en nuestro medio, la recomendación es no fumar y no exponerse al humo del tabaco, porque nadie sabe si está su organismo es predispuesto a hacer un daño intenso contra esta noxa que es el humo del tabaco. Tenemos que decir también que esta obstrucción de la vía aérea suele ser lentamente progresiva y es casi siempre irreversible o poco reversible cuando usamos como tratamiento los broncodilatadores. En suma, este daño es causado por una exposición prolongada a partículas o gases nocivos. Entonces, hablemos un poquito de la bronquitis crónica. Se define como bronquitis crónica la presencia de tos y o expectoración durante más de 3 meses por año y durante más de 2 años consecutivos que no sean debidas a otras enfermedades conocidas. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene una combinación de bronquitis crónica que en una placa se ve como unas radiopacidades blanquecinas. Ustedes las pueden observar bien, ¿no? Hay unas radiopacidades parailiares, pero también tiene zonas de enfisema, como en estos lados, en los lóbulos superiores, y un aplanamiento del diafragma debido a un atrapamiento de aire. Aquí tenemos un cuadrito en lo cual intentaremos explicar cómo se produce la bronquitis crónica. Debido al efecto tóxico del humo del tabaco o de gases industriales o polvos también tóxicos, el bronquio se inflama y este responde con producción de mucosidad. Se engrosan sus paredes, las glándulas caliciformes se hipertrofian para producir más moco que intenta atrapar estos agentes tóxicos y expulsarlos a través de la tos. Sin embargo, la presencia de la reducción del calibre por edema de sus paredes y taponamiento por las secreciones no permite el flujo adecuado del aire, manifestándose en una mayor,
El aire puede ingresar, pero se obstaculiza su expulsión del aire viciado. Entonces esto incrementa la presión distal de ese aire que termina por ejercer presión sobre los alvéolos, rompiendo sus paredes y coalescen estos espacios produciéndose espacios que funcionalmente ya no sirven, no respiran y son sacos de atrapamiento de aire viciado. El atrapamiento de aire, que radiológicamente tiene un color negro, es la explicación de por qué en el, eh, el enfisema, como en este caso, tienen ustedes zonas negras, zonas muy radiotransparentes que nos indican que hay un gran atrapamiento de aire que no puede ser expulsado. Al no haber intercambio gaseoso, no se elimina el CO2 adecuadamente y no ingresa el suficiente oxígeno, manifestándose hallazgos clínicos como son la disnea y laboratorialmente la retención del CO2, una hipercarbia. Aquí tenemos pues otro cuadrito para explicarnos, debido a lo que les mencionaba, la rotura progresiva de estos saquitos alveolares que van coalesciendo y finalmente terminan siendo un gran espacio de acúmulo de aire que no se puede oxigenar. Entonces hablemos de los factores de riesgo para el EPOC. Ya lo dijimos, el humo de tabaco ambiental, fumar cigarrillos de tabaco u otros, polvos y sustancias químicas laborales, contaminación ambiental. Generalmente más intenso si ocurre en espacios cerrados, pero también pueden ser espacios abiertos, ¿no? Entonces, ejemplos de espacios cerrados, el tabaco que se fuma dentro de un hogar donde no hay adecuada ventilación, o de espacios, también, por ejemplo, la bosta, en la sierra, en las zonas alejadas donde no llega la posibilidad de utilizar adecuados eh, para la combustión domiciliaria, ¿no? Para la preparación de los alimentos. En la sierra suele utilizar una mezcla de paja con excrementos secos de animales, lo que se denomina bosta, y el uso de este material dentro de los domicilios tan pobres que no tienen mayor ventilación es una explicación de por qué tenemos regular cantidad de pacientes con EPOC con este antecedente. Y un ejemplo de espacios abiertos, por ejemplo, aquellos trabajadores en el campo que durante la zafra, que es la quema y recolección de la caña de azúcar, ¿no? También las infecciones respiratorias en la niñez, infecciones repetidas, son factores de riesgo para el EPOC, y obviamente todo relacionado a la situación socioeconómica. Bueno, aquí es lo mismo que hemos mencionado ya. Aquí vamos a hacer un paralelo de cómo la inflamación la inflamación de la vía aérea va a terminar en su obstrucción. En las vías aéreas pequeñas, inflamadas, con el tiempo, debido a la inflamación crónica, por zonas en la vía aérea se va produciendo reparación
con fibroblastos. Entonces, debido a la cronicidad y a la severidad de la inflamación, con el tiempo, esta vía aérea deja de tener un calibre adecuado y se va reduciendo este calibre, eh, produciendo una obstrucción de la vía aérea. Y en el caso de la pérdida de la estructura alveolar por la toxicidad del agente que resulta ser una noxa para el aparato respiratorio, se va perdiendo la estructura alveolar y por tanto va disminuyendo la elasticidad del pulmón. Un pulmón normal tiene capacidad de elasticidad durante la inspiración y la expiración. Esta capacidad de elasticidad hace que al contraer sus fibras elásticas dilaten el bronquio. Pero cuando se pierde esta normal estructura alveolar, esa elasticidad se pierde y el bronquio no tiene quien le normalice su diámetro. Es por eso que se va perdiendo también por allí el calibre normal de la vía aérea. Ambos procesos terminan pues en obstrucción crónica de la vía aérea. Aquí vamos a hacer un pequeño paralelo entre el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el asma hay un agente sensibilizante que inflama las vías aéreas a través de los eosinófilos. En cambio, en el EPOC hay un agente tóxico que inflama las vías aéreas a través de la presencia de macrófagos y neutrófilos. Pero ambos concurren en la reducción del calibre de la vía aérea, limitando lo que conocemos como el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Más adelante lo vamos a ver, pero brevemente les explico. El volumen expiratorio forzado al primer segundo es una cantidad de aire que medimos cuando a un paciente frente a un espirómetro, que es el que mide los volúmenes y flujos de aire, cuando le ordenamos que tome aire todo lo que pueda. Y una vez que ya no pueda más, elimine ese aire lo más rápido y violento que pueda. Entonces el espirómetro lo que hace es medir ese volumen que sale en el primer segundo del soplido, solo el primer segundo. Y entonces, obviamente, si una persona tiene un calibre de la vía aérea normal, entonces el volumen expiratorio forzado al primer segundo será un volumen que está codificado en las tablas que representa normalidad. Es decir, su aire sale normal en cantidad y en tiempo. En cambio, una persona que tiene EPOC va a ver limitada su expulsión de aire. El aire va a salir, el BEF1 va a salir en una menor cantidad y se va a prolongar el tiempo que necesita para eliminar el aire que había ingresado a sus pulmones. Entonces, en ambos procesos, tanto en asma como EPOC, el volumen expiratorio forzado del primer segundo está reducido. Pero la diferencia es que cuando a estos pacientes, luego de hacerles el primer registro, les hacemos inhalar un broncodilatador como el salbutamol, unos 15 minutos después de eso volvemos a hacerle un control y en la espirometría vemos que
si el paciente es asmático, hay una completa reversibilidad, mayor del 12% y mayor de 200 mililitros de SBF1. Es decir, que el broncodilatador en el asmático funciona, relaja su vía aérea y el calibre de la vía aérea se normaliza luego de usar un broncodilatador. Sin embargo, aquel paciente que se le coloca el broncodilatador y en la segunda prueba vemos que hay un poquito de reversibilidad, menos del 6% o prácticamente ninguna reversibilidad, eso nos indica que ese broncodilatador no ha funcionado, no ha podido abrir la vía aérea debido a que es un paciente con vía aérea remodelada, con una obstrucción fija, obstrucción física, que ya no es capaz de broncodilatarse frente al medicamento en aerosol. Entonces, por eso la utilidad de frente a pacientes con síntomas de obstrucción de la vía aérea, realizarles una espirometría que nos permita diferenciar si es muy reversible, probablemente es asma, y si es poquito o nada reversible, es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, hasta aquí todo está claro, alumnos. Sí, doctor. Perfecto, entonces podemos seguir. Vamos a avanzar un poquito más antes de darnos unos minutos para refrescar la garganta. Sigamos. ¿Cómo diagnosticamos el EPOC? Y aquí es algo que ustedes tienen que tener muy claro. Les he hablado de una espirometría como método que nos ayuda en el diagnóstico de esta enfermedad. Pero, ¿a quién le vamos a hacer la espirometría? ¿A todo paciente que está con tos o que le falta un poco el aire? No, por ahí no empezamos. Así no es. Tenemos que empezar a sospechar que un paciente tiene EPOC por la historia clínica, por la anamnesis que ustedes hacen cuando el paciente está frente a ustedes. Y esto es muy importante, porque buscando en la historia clínica, en la anamnesis, los factores de riesgo es donde vamos a mejorar nuestras posibilidades de diagnóstico. Entonces lo que buscamos es en el paciente si tiene exposición prolongada a factores de riesgo. Y una vez que hagamos hecho nuestra sospecha, lo vamos recién entonces a comprobar por espirometría. ¿Okay? Y ahí vamos a buscar en esta espirometría disminución del flujo en la vía aérea, el BF1, que no es significativamente reversible post-broncodilatadores. Recuerden bien este concepto, ¿eh? Significativamente reversible, ¿ok? Porque puede haber un poquito de reversibilidad en el EPOC frente al broncodilatador, pero no es significativo. Significativo es más de 12% o 200 centímetros cúbicos de mejoría luego del uso del broncodilatador. Entonces, EPOC cuando no es significativamente reversible. Como dijimos, la mayor prevalencia se da en varones mayores de 40 y mucho más si son de la tercera edad. Otro cuadro muy conocido, la relación entre la función pulmonar y el tabaquismo. Entonces, en las abscisas tenemos la edad, en las ordenadas, el BEF1, que partimos en el cero desde los 25 años en adelante, ¿no?
Miren, entonces, a medida que va aumentando la edad, la curva de función pulmonar, es decir, la medición del BEF1 o FEP1, va disminuyendo. A medida que avance la edad, en el fumador predispuesto y que hace la enfermedad, la curva desciende muy rápido. Y la flechita que dice fumador predispuesto, como cae la curva del BEF1. En el fumador no predispuesto, aparentemente la caída es mucho menor. Entonces ahí la explicación de aquel que conocemos que fuma como chino, pero que aparentemente no le pasa nada. En cambio hay otros fumadores predispuestos que no fuman tanto, pero que el daño es muy relevante. Obviamente lo ideal es la curva del no fumador, que mantiene su BEF1 bastante alto a pesar de una edad muy avanzada. Si el paciente deja de fumar por una buena temporada, lamentablemente no se acerca a la curva del no fumador. Es decir, el hecho de abandonar el tabaquismo después de un tiempo no normaliza su pronóstico. Sigue habiendo una caída del BEF1, pero claro, no es tan fuerte como la del que sigue fumando. Pero lo que trata de demostrar esta curva es que una vez hecho el daño, la enfermedad prosigue. Ahora vean ustedes por qué es tan importante conocer esto. Porque miren, los estudios nos dicen que el paciente con un BEF1 aproximadamente del 30% ya está con una disnea significativa. Y si esa BEF1 sigue disminuyendo, sigue bajando, está muy próximo a morir por cualquier exacerbación o por cualquier complicación respiratoria o incluso de otros órganos, enfermedades de otros órganos que no son respiratorios. Es así que un paciente con EPOC y un BEF1 muy bajo, es probable que si hace una neumonía no sobreviva a ella. Hemos hablado de disnea y tenemos que ponernos de acuerdo que, en la intensidad del paciente, de la disnea que se está presentando en el paciente. Entonces hay varios intentos de medir el grado de disnea y el que se usa con mucha frecuencia es esta escala de disnea del Medical Research Council modificada. Ahí están las siglas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si un paciente que no tiene disnea al realizar ejercicios intensos, pues es una persona que no tiene disnea grado 0. Si al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, tiene disnea, será un grado 1. Y así nos vamos hasta el grado 4, donde dice que la disnea le impide al paciente salir de casa o él tiene disnea a actividades tan habituales como vestirse, asearse, de vestirse, ¿no? Esto nos permite que todos hablemos sobre la disnea poniéndonos de acuerdo en qué es, ¿no? Bueno, aquí hay otra escala, la vamos a pasar, o la anterior es la más frecuente. Esta curvita, también muy antigua, pero muy ilustrativa para ver cómo es la curva espirométrica en un paciente que no tiene EPOC, que está normal, y otro que sí tiene EPOC. Entonces veamos, tenemos en las abscisas los segundos y en las ordenadas los litros. ¿Qué nos dice esta curva? Miren, la curva inferior,
que es la curva de una persona normal, ¿no? Esta curvita, nos dice que al primer segundo subimos por acá y corremos hacia la izquierda y tenemos que al primer segundo un paciente normal puede expulsar aproximadamente 4 litros o muy cercano. Por decir, en esta tablita nos indica que el BEF1 en un paciente normal es 4,15 litros. ¿Qué pasa en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Al mismo primer segundo, como tiene la vía aérea obstruida de calibre menor, entonces hay una dificultad para que elimine ese aire. Entonces al primer segundo ya no tiene 4,15 litros, tiene solamente 2,35, ¿no? E igual ocurre con la capacidad vital forzada, que es un volumen ya, el volumen de todo lo que ingresa y todo lo que sale, ¿no? Reducción de 5 litros a 3,9. Entonces, esta curva pues es representación clara de un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto teniendo en cuenta que ya se le han hecho pruebas anteriores y no es reversible frente a un broncodilatador. Pero aquí lo importante es lo siguiente, saber en qué cifra podemos decir que un paciente tiene EPOC. Por eso se hace un cociente dividiendo el volumen expiratorio forzado al primer segundo frente a su capacidad vital forzada. Esto significa que medimos la capacidad vital forzada, sabemos cuántos litros entra y sale en esos pulmón en total, y luego medimos el BEF1, es decir, solamente aquella porción que salió en el primer segundo en forma rápida y violenta. Y al hacer un cociente obtenemos una cifra. El paciente normal tendrá 4,15 sobre 5,2, el 80%. Y un paciente con SPOC tendrá 2,35 entre 3,9, 60%. ¿Ven? Entonces, la OMS nos indica que un paciente que tiene como punto de quiebre menos de 0,7 o 70% y a quien se le ha hecho la prueba de broncodilatador luego de un basal y resulta que este cociente es menor de 0,7% y con factores de riesgo, entonces podemos definir que este paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, nos tomamos unos 3 minutos para que todos nos oxigenemos y luego continuamos. ¿Les parece bien? Está bien, doctor. Listo. Entonces, en 3 minutos estamos nuevamente juntos.
Listo. Alumnos, estamos nuevamente. Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, seguimos. Bueno, como comprenderán, en la práctica médica, siempre nosotros cuando hablamos de determinadas enfermedades, tratamos de clasificar a nuestros pacientes si en su enfermedad es una enfermedad de inicio, es una enfermedad con síntomas o gravedad leve o tal vez moderada o severa, porque eso nos permite una mejor comprensión de lo que está pasando con el paciente. Entonces, en esta enfermedad, lo mismo. Trató de clasificarse a los pacientes según el grado de dificultad para expulsar el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Ya hemos dicho que si este cociente entre el BEF1 y la capacidad vital forzada por broncodilatador es menor de 0,7 o 70%, estamos hablando de un EPOC. Pero durante muchas décadas eh, se trataba de clasificar los pacientes según este grado numérico de este cociente, al cual también se le llama tifenó, coeficiente de tifenó. En leve, si era uno con un BEF1 mayor o igual de 80%, moderado si estaba entre 79 y 50, grave entre 49% y 30%, y muy grave, menor, el BEF1 menor a 30%. Y así trató de comprenderse a los pacientes en lo que respecta a su gravedad. Pero vamos a ver más adelante que con el tiempo se fue comprendiendo mejor la enfermedad y se dio cuenta de que la gravedad manifestada como probabilidad de muerte en un paciente no dependía solamente de este grado de obstrucción de la vía aérea, sino de otros factores que vamos a ver más adelante, pero primero vamos a ver esto. Entonces, la caída del BEF1 es multidimensional. No solamente depende esa limitación al esfuerzo, no solamente depende del calibre de la vía aérea. Hay otros factores sistémicos involucrados que agravan esta enfermedad. Entonces, la calidad de vida del paciente, una vida limitada, tiene mucha relación con otros factores clínicos que se presentan en estos pacientes. Y si este paciente tiene tendencia a exacerbar, es decir, dentro de una enfermedad crónica prolongada en el tiempo, hacer abruptos empeoramientos conocidos como exacerbaciones, si este paciente tiene predisposición a esto, entonces un riesgo de mortalidad es mayor. Como verán, entonces no era solamente el grado de reducción del calibre de la vía aérea, el grado de obstrucción. También los efectos sistémicos, factores sistémicos y la predisposición a observaciones son importantísimos. Entonces, por eso ha habido cambios conceptuales y hay múltiples estudios que evidencian que el paciente con EPOC empieza a hacer también disfunción multiorgánica y que esta disfunción tiene un valor pronóstico que va a empeorar en la medida que se presente. ¿Qué va a pasar? Aquí vemos en el cuadrito
que un EPOC tiene marcadores inflamatorios altos en sangre. Todos los marcadores que ustedes conocen, ¿no? Las interleuquinas, el PCR, el fibrinógeno, el factor de necrosis tisular, el leucocitosis, en fin, muchos de estos marcadores que están circulando. Y si en estos pacientes se presentan complicaciones cardiovasculares, son pacientes que debido a la disnea ya no pueden a veces ni alimentarse bien, empiezan a tener ansiedad, depresión, ¿no? Tienen problemas de movilidad, pueden hacer anemias importantes, osteoporosis. Todas esas complicaciones clínicas asociadas al EPOC van marcando el deterioro físico del paciente. Entonces se han identificado fenotipos en el EPOC. Es decir, todos los pacientes con EPOC, no todos son bronquíticos crónicos, no todos son enfisemas puros, a veces hay una mezcla de bronquitis crónica con enfisema. Hay como factor de riesgo también el asma bronquial, que si un paciente asmático es del tipo crónico y de severidad muy importante, en el transcurso de su vida, pues este paciente como asmático responderá un buen tiempo a los broncodilatadores, pero a medida que se va cronificando el proceso, recuerden ustedes que luego de la inflamación viene la reparación fibrótica. Estos pacientes con asma crónico y severo van a reducir también su calibre de la vía aérea en una forma que ya no es reversible y con el transcurso del tiempo funcionalmente ya se comportan como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí en el cuadrito morado está también aquello que les mencionaba de el exacerbador, aquel que tiene predisposición a hacer abruptos cuadros agudos dentro de su cuadro crónico, tiene un pronóstico muy malo. Entonces, con el tiempo dejó de solamente considerarse el calibre de la vía aérea, es decir, la reducción del BEF1, como una manera de conocer a este paciente en su gravedad. Entonces, a partir del 2019, se empezó a ya darle valor junto a la disminución del BEF1, darle valor a los síntomas como la disnea. Y también se consideró el riesgo de ser exacerbador. Entonces, se creó lo que es la evaluación combinada. Y por eso hay tres entradas en este cuadro. A la izquierda, el BEF1, a la derecha, el riesgo de exacerbador, y abajo, la escala de la disnea. Y se creó un cuadro como el que ven ustedes ahí, donde, por ejemplo, el menos afectado sería un paciente del GOLD clase A, ¿no es cierto? Donde se ve, por ejemplo, que si vamos a buscar los parámetros, veríamos que tiene un BEF1 reducido que lo coloca en el grupo de GOLD 1 o GOLD 2, pero que no tiene una línea significativa y no tiene un factor de riesgo importante. Por eso sería GOLD 1 o GOLD 2, clase A.
Si este paciente tuviera una disnea con una escala mayor o igual de 2 o un CAT mayor o igual de 10, sería un GOL 1 o un GOL 2 clase B, si es que no tiene el factor de riesgo que lo clasificamos como 0, o sea, ninguna exacerbación o máximo una exacerbación en un año. Pero si este paciente tuviera una enfermedad más severa, seguro estaría en el GOLD con un BEF1 entre 3 y 4, sería un GOLD 3 o un GOLD 4. Si tiene exacerbaciones mayor o igual de 2, con una línea más pronunciada, sería un GOLD 3 o un GOLD 4 clase D. ¿Correcto? Entonces, así se clasificaba esto durante muchos años, entre el 2019 y el 2024. Pues en el 2024 se vio que esto para fines terapéuticos no se cumplía exactamente y que mejor era ya no considerar las clases C y D, sino se desaparecía la clase C y D y se transformaba solo en la clase E, E de elefante, ¿no? ¿Correcto? Entonces el nuevo cuadro de evaluación combinada deja el GOLD clase A, deja el GOLD clase B y el siguiente paso de la clasificación es el GOLD E. Ya no existe más el CD. ¿Ok? Entonces ahora hablamos de GOLD A, GOLD clase B o GOLD clase E, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque nos va a ayudar a atacar farmacológicamente y terapéuticamente a los pacientes según el grado de enfermedad, según el grado de compromiso del EPOC en clase A, clase B o clase E. Muy bien, entonces ahora tenemos que hablar del tratamiento del EPOC. Ahí tenemos que considerar si encontramos factores de riesgo, pues hay que reducirlos. Si hay tabaquismo, convencer a nuestro paciente de dejar el hábito. Si hay humo de leña, obviamente buscar mejores alternativas, reducción de la contaminación, etcétera. Pero tenemos que diferenciar el tratamiento de aquel EPOC estable, es decir, que tiene todos los síntomas que permiten su diagnóstico como EPOC, pero que con el tratamiento se mantienen con funciones vitales estables. ¿Okay? En cambio, hay otro EPOC que dentro de su cronicidad hacen episodios agudos, esto los acerca a la posibilidad de muerte. Ese es el EPOC exacerbado. Entonces, ¿qué objetivos tenemos nosotros frente a un paciente con esta enfermedad? Hay que prevenir la progresión de la enfermedad, alejando los factores de riesgo, aliviar los síntomas según los que se presenten con fármacos, mejorar la tolerancia al ejercicio, rehabilitación física, ejercicios respiratorios, movilidad, caminatas, enseñarles a respirar con la contracción del diafragma. Tenemos que prevenir y tratar todas esas complicaciones que hemos visto en el cuadrito, que son un cortejo que acompaña de otras enfermedades clínicas que acompañan el EPOC. Obviamente prevenir las exacerbaciones para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida.
Bien, tenemos que aclarar que ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Es decir, una vez instalado el EPOC, este progresa sí o sí. Por tanto, los fármacos EPOC se utilizan para aliviar los síntomas y mejorar o impedir las complicaciones. ¿Qué tenemos en el armamento contra el EPOC? Tenemos los broncodilatadores inhalados. Esta es la medicina de elección en el EPOC. Se pueden administrar a demanda o según horario. Y tenemos que, entre ellos, salbutamol, ipratropio, etcétera, pero debemos conocerlos por sus abreviaturas, que es la práctica usual cuando se maneja este tipo de tratamiento. El salbutamol es el SABA, por sus siglas en inglés, que es el beta 2 agonista de acción corta, 4 a 6 horas. Dentro de los anticolinérgicos, o también llamados antimuscarínicos, tenemos el bromuro de ipratropio, que es el SAMA. Tuvimos durante mucho tiempo la teofilina como inhibidor de la fosfodiesterasa. Es bueno que lo conozcan, que hubo, ya no se utiliza como práctica rutinaria, excepto en muy contados casos en los que está indicado todavía, pero son muy contados. Los ABAs y los AMAs, los LAVAs y los LAMAs son los tratamientos usuales. Los LAVAs son los beta 2, pero de acción prolongada, de 12 horas, como son el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, que es el último. Los LAMAs, los anticolinérgicos de acción prolongada cada 12 horas, el bromuro de tiotropio, no confundir con bromuro de ipratropio. Ipratropio, el de acción corta, tiotropio, el de acción prolongada. También el glicopirronio. Comprenderán que cuanto más modernos y que permiten utilizarlos solamente menos veces al día, 2 veces o 1 vez al día, obviamente son más caros y no los van a encontrar ni en el Seguro Social. eh, em, no se utilizan estos, los modernos, en el Seguro Social. Y en MINSA, pues, la posibilidad de que un pacientito del MINSA lo pueda comprar no es pues la realidad, ¿no? Entonces, en ambas instituciones se siguen utilizando los ABAs y los AMAs. Si tienen la oportunidad de indicar un mejor medicamento por cuenta del paciente, en buena hora. Los broncodilatadores de acción prolongada son más eficaces en el EPOC, moderado a severo. El menor no solamente tienen una mejor potencia, sino que el hecho de utilizarlos cada 12 horas o 1 vez al día consigue más adherencia con el paciente y se garantiza la continuidad del tratamiento. ¿Qué hacer con un paciente con EPOC que no tiene historia de exacerbaciones? El uso de corticoides inhalados. Si no responde a SABA, IO, a SAMA o LABA, IO, LAMA, en caso tenga exacerbaciones o se confirme eosinofilia mayor de 300, ya no usar teofilina de liberación lenta para evitar la cardiotoxicidad. Se pueden utilizar unos pocos días de prednisona vía oral, que es el que se elimina más rápido, para evitar los efectos secundarios de los corticoides inyectables, que tienen unos efectos secundarios por su mayor vida media. ¿Ok? Entonces, la idea es que
estos pacientes de inicio deben utilizar los corticoides eh, inhalados. Empezamos con los más frecuentes de uso, los ABAs y los AMAs, y de no conseguir un efecto importante en el tiempo, recurrir a los LABAs y los LAMAs. Muy bien, entonces lo que hay que señalar es que un corticoide inhalado combinado con beta-2 agonistas de acción prolongada son más efectivos, así combinados en un solo producto, son más efectivos que utilizarlos por separado. Con eso se garantiza una mejor función pulmonar y se ha visto que el riesgo de exacerbaciones, este riesgo se disminuye notablemente. Esto ocurre, por ejemplo, con un medicamento que ya usamos corrientemente, como es la combinación del salmeterol con la fluticasona. El salmeterol es el broncodilatador y la fluticasona, el corticoide, en un solo producto. Comercialmente es el Flixotide, el laboratorio original, pero hay muchas copias. Seguimos con el EPOC estable. Aquellos pacientes se benefician con una fisioterapia respiratoria. Esto mejora la tolerancia al esfuerzo, alivia disnea y fatiga. En algunos pacientes cuya severidad de la enfermedad es mayor y ya presentan una disnea significativa con una hipoxemia que ya baja del 90% y sobre todo el esfuerzo baja mucho más y también en las horas de sueño. Entonces, en esos casos, si la hipoxemia es crónica y importante, es un paciente ya candidato al uso de oxígeno nocturno a bajo flujo, 1 o máximo 2 litros, y al menos 15 horas por día. Ya con una presión de oxígeno menor de 55 y saturación menor de 88%, hay que administrarle oxígeno, pero siempre buscando la menor dosis de oxígeno para conseguir una saturación por lo menos 90 o un poquito mayor. Si en ellos lo conseguimos 92 o 93, con eso suficiente. No se necesita hacerlo subir a 98, 99 como un paciente sano, porque eso solamente va a complicar la situación. Ese exceso de oxígeno hace que el cerebro lo interprete de manera errónea y el paciente empieza a tener menor movilidad torácica, reteniendo más CO2 que el que ya retenía, haciendo hipercarbia y posiblemente una acidosis respiratoria que lo va a complicar. Entonces recuerden, un paciente con presión, con EPOC, un paciente con EPOC que requiere oxígeno, nunca suban más de 92 o 93. Si no, lo que están haciendo es llevarlo al otro extremo. ¿Okay? La insuficiencia respiratoria se profundiza. Además, en el paciente con una EPOC estable, tenemos que prevenir infecciones con vacuna antineumocócica, ya indicada en personas mayores de 50 años, y también en menores de 50 que tuvieran EPOC. Hay que aplicarles la vacuna contra la influenza estacional para que estos pacientes no hagan la conocida gripe anual, ¿no? Y ahora pues saben ustedes que el COVID también tiene que protegerse con las vacunaciones respectivas.
En el EPOC estable, estos pacientes, como ya les había mencionado, cuanto más severo es el EPOC, van a tener retención de CO2. Por lo tanto, debemos bajar aquellos alimentos que producen bastante CO2 circulante en sangre, como son los carbohidratos, y por ello hay que darle aporte de energía en forma de lípidos, ¿no? Entonces hay un alimento enlatado que es el Pulmocare, que les da un suplemento energético por su composición en lípidos. Hay algunos pacientes, pocos afortunadamente, pero que cuando hacer que la línea se incremente muchísimo, son candidatos entonces para cirugía de reducción de volumen pulmonar por enfisema grave de los lóbulos, generalmente los lóbulos superiores. Bien, vamos a continuar. Ya hemos mencionado todo esto. Vamos a hablar sobre el EPOC exacerbado. Entonces, el EPOC exacerbado es aquel paciente con deterioro clínico, con aumento de tos, expectoración, esputo purulento, disnea, puede ser fiebre, a veces no, pero que obligan a un tratamiento adicional y muchas veces de emergencia. Generalmente se sospecha de infección bacteriana o viral, que es lo más frecuente que produce la exacerbación en un paciente con EPOC crónico, o también puede ser por contaminación ambiental. Eh, Generalmente, la mayoría de veces no se puede identificar qué es lo que está causando la exacerbación. Entonces, no perdemos mucho tiempo en eso, sino en reconocerlo y dar el tratamiento adecuado. Aquí tenemos que la anamnesis, una vez más, es importantísimo para conocer cuál es la posible causa, cuándo ha empezado y cuál es su gravedad. Como lo hemos mencionado, hay aumento o a veces también puede ser paradójicamente disminución de la intensidad de la tos porque ya el paciente ya no tiene reflejos. Aumento del volumen o purulencia del esputo, aumento de la disnea de reposo. Puede haber fiebre, edema de miembros inferiores, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, aumento de la cianosis, uso de músculos accesorios, fatiga o incoordinación de los movimientos del tórax o movimiento paradójico del abdomen durante la inspiración, puede haber confusión, letargia. Todos estos signos que hemos mencionado son los signos que se van observando en el paciente que ya están entrando en insuficiencia respiratoria. Bien, cuando el paciente todavía no tiene una insuficiencia respiratoria, pero ya los síntomas se han exacerbado, cuando todavía la frecuencia respiratoria está entre 20 o 30, no hay uso de músculos accesorios, no hay cambios en estado mental, la hipoxemia mejora con un oxígeno por Venturi de 28 a 35%. Cuando en el AGA no hay retención de CO2, hablamos de una exacerbación leve, ¿no? Entonces, la siguiente clasificación es la insuficiencia respiratoria sin riesgo de muerte. Ya la frecuencia es mayor de 30, usa músculos accesorios, todavía no hay cambios del estado mental, la hipoxemia sigue mejorando con oxígeno por Venturi, pero ya retiene CO2 encima de su basal, del que te decía, el CO2 conocido en él, o cuando este CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Estaríamos hablando de una exacerbación en grado moderado.
Y aquí tenemos ya la insuficiencia respiratoria con riesgo de muerte. Frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de músculos accesorios, cambios agudos del estado mental, confusión, somnolencia, hipoxemia que ya no mejora con FIO2 mayor de 40%, hipercapnia, PCO2 mayor de 60 o acidosis respiratoria con pH menor de 7,25. Puede haber fiebre, taquicardia, cianosis, signos de corazón pulmonar, son cambios en el ventrículo derecho que son esperables a medida que el EPOC se va agravando. Puede haber síntomas coronarios agudos, arritmias, descompensación de comorbilidades, signos de falla ventilatoria. Entonces, esto es una exacerbación grave y tienen que aprenderlo a reconocer así, porque el paso inmediato es auxiliar al paciente con invasión de la vía aérea. ¿Okay? Bien, entonces retrocedemos un poquito. La exacerbación puede ser leve, moderada o grave, ya lo hemos visto. En el caso leve, los beta-2 agonistas inhalados, empezamos con el SABA, es lo indicado. En el caso moderado, el SABA se puede acompañar de antibióticos y corticoides orales por poquitos días, oxigenoterapia según necesidad. En el caso grave, hay que hospitalizar para valorar apoyo ventilatorio, antibióticos, corticoides parenterales, adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. Como les dije, evitar metilsantinas por sus efectos cardiológicos secundarios ya no se usan generalmente ni por vía oral ni menos por vía endovenosa. La decisión de hospitalización depende de la evaluación de los criterios clínicos tales como la gravedad de la disnea, insuficiencia respiratoria refractaria que no mejora con la administración de oxígeno, falla de respuesta a la terapia de emergencia, presencia de cor pulmonar o complicaciones como neumonía u otra comorbilidad descompensada. Fíjense que en estos casos de exacerbación grave y que está conduciendo al paciente a la insuficiencia respiratoria casi mortal, ya vemos cómo cualquier otro factor clínico, ya no solamente el respiratorio, como el factor cardíaco, pulmonar, problemas coronarios, complicaciones como neumonía o cualquier otra comorbilidad descompensada que puede ser una diabetes descompensada, puede ser una insuficiencia hepática en el cirrótico. Si este paciente tiene todo eso, pues es indispensable hospitalizar porque esto no se puede manejar ambulatoriamente. ¿A quién lo vamos a pasar a cuidados intensivos? Un paso más, ¿ven? Cuanto más grave es el cuadro, tenemos que seguir subiendo en el tratamiento. Paciente con disnea severa que no mejora con el tratamiento instaurado. Cambios de conciencia, confusión, letargia, signos de fatiga diafragmática, hipoxemia severa a pesar del oxígeno, PO2 menor de 50 a nivel del mar, hipercapnia con pH menor de 7,30. La ventilación mecánica no invasiva, BMNI, con máscara. Esto es, digamos, una práctica en los últimos años, pero antes de que se pudiera disponer de máscaras para ventilación mecánica no invasiva, solamente teníamos el tubo endotraqueal y la conexión a un ventilador mecánico. ¿No? Pero afortunadamente ya se dispone de este aditamento, la ventilación mecánica no invasiva con máscaras, pero no está en todas partes. O sea, dependiendo del grado de complejidad de un hospital donde va o donde le es posible acudir al paciente,
eh, buena suerte para él si se disponen de estos aditamentos con máscara. Pero cuando no lo hay, pues se tiene que ir de frente a la invasión con un tubo endotraqueal y conexión máquina al ventilador mecánico. Entonces, la ventaja de la ventilación mecánica no invasiva es que puede reducirse la presión arterial de CO2, mejorar acidosis respiratoria, evitar complicaciones como neumonía nosocomia asociada al ventilador, puede mejorar la frecuencia respiratoria y la disnea, y sobre todo disminuye la estancia hospitalaria y reduce la mortalidad. Por tanto, donde haya ventilación mecánica no invasiva es lo mejor para el tratamiento del paciente. Pero también hay pequeños problemas cuando se usa este aditamento, porque hay casos en que el paciente no lo tolera, la angustia que le viene cuando está consciente y con una máscara que le sella la cara, porque la máscara tiene que adecuarse perfectamente a los contornos de la cara. Hay pacientes que se angustian y no lo toleran y se tiene que cambiar a la invasión con el tubo endotraqueal. Y cuando, a pesar de su uso de la no invasiva, cuando los parámetros respiratorios que esperamos que mejoren no mejoran, no queda más remedio que pasar a la fase invasiva con el tubo endotraqueal y conexión a ventilador mecánico. Bueno, hasta aquí son las estrategias para el tratamiento de la EPOC, tanto el EPOC estable como el EPOC exacerbado. 2 minutos, por favor. Estoy de vuelta con ustedes en 2 minutos. Está bien, doctor. Entonces ya entramos a los minutos finales, solamente para hacerles conocer que los medicamentos broncodilatadores en aerosol, que son los indicados en esta enfermedad, pues han ido cambiando con el tiempo a medida que las moléculas se han ido mejorando. Y existen muchos formas de administrar estos medicamentos. Los más frecuentes en su uso son los que les menciono en el cuadrito, los ABAs como el salbutamol, el original, el que se inventó primero fue el Ventolin, seguramente ustedes lo conocen así. Hubo una época en que se utilizó terbutalina como SABA, pero el que ha quedado para uso prácticamente global es el salbutamol. Dentro de los AMAs que aparecieron, el ipratropio, con su original el Atrovent, pues ha quedado para uso diario, uso corriente. Entonces, dentro de los ABAs, el salbutamol, dentro de los AMAs, el ipratropio. Luego, a medida que fueron mejorando estas moléculas y a medida que se fue conociendo que los corticoides eran muy útiles en esta enfermedad, para su uso en esta enfermedad, y sobre todo si hay una combinación de broncodilatador con corticoide, su efecto es mucho mayor. Entonces apareció el salmeterol. Luego, dentro de los LABAs, apareció el formoterol, que también es un muy buen
productos, pero ya estos tanto el salmeterol con el formoterol son medicamentos de acción prolongada. Salmeterol y formoterol se aplican cada 12 horas, porque su acción farmacocinética así lo indica, para usar cada 12 horas. En cambio, medicamentos más modernos, más últimos, como el indacaterol y el olodaterol, son medicamentos para utilizar el indacaterol una inhalación cada 24 horas, no se necesita más. Y el olodaterol, 2 inhalaciones cada 24 horas. ¿No ven? Pero siempre remarcándoles que estos medicamentos son más costosos y no se encuentran disponibles en, eh, ni en, ni en el MINSA ni en el Seguro Social. Dentro de los lamas, el bromuro de tiotropio, conocido como Spiriva, fue el, el de elección durante mucho tiempo y su uso es 2 inhalaciones cada 24 horas. El bromuro de tiotropio es un medicamento muy, muy bueno, pero un poquito más costoso que lo que se puede adquirir. También tenemos dentro de los lamas aquí en nuestro medio, aparte del tiotropio, tenemos el glicopirronio. El glicopirronio es también una cápsula en polvo. Tanto el tiotropio como el glicopirronio son cápsulas con un polvo microscópico en su interior que se pone un aditamento para ser inhalado por boca. ¿Okay? No, los anteriores que hemos mencionado son sprays, son gases que se expulsan al presionar el dispositivo. Pero tiotropio y glicopirronio son cápsulas que una vez colocados en el dispositivo se accionan para que la cápsula se rompa y uno puede inhalar por boca el producto. Ambos son productos sumamente buenos. Y luego tenemos las combinaciones. Las combinaciones que disponemos aquí en el país son el Relvar, que es un bilanterol con fluorato de fluticasona, ¿no? Bilanterol como broncodilatador y fluticasona como corticoide, y se utiliza una inhalación cada 24 horas. Luego tenemos el formoterol y más budesonida. Formoterol el broncodilatador, la budesonida el corticoide. El primero que apareció fue el Symbicort, el original. También hay preparados de formoterol con beclometasona, que es el Foster, también es bueno, y el salmeterol con fluticasona, que es el Flixotide, perdón, el Ceretide. Ahora, hay combinaciones, por ejemplo, el Ceretide puede venir tanto en spray como en disco con polvo para inhalar. ¿Okay? Entonces, todos estos medicamentos se van eligiendo de acuerdo a la severidad y se va cómo conocer la severidad que me indique qué inhalador usar. Para eso está el cuadro de clasificación del Gold y sus clases. Recuerden entonces Gold A, Gold B y Gold E de elefante. No existe más el CD. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos catalogado a nuestro paciente en algunas de esas clases Gold, EPOC Gold, clase tal, nos indicará la severidad
que nos permite elegir uno de estos dispositivos. Esa es la idea. Ahora bien, un caso particular, por ejemplo, hay pacientes, y particularmente manejo uno en el hospital, que tiene como complicación haber padecido una neumectomía de un pulmón debido a secuela de tuberculosis. Un pulmón que ya no funcionaba y era un foco infeccioso por las bronquiectasias. Fue retirado y la paciente, el otro pulmón tenía pequeñas secuelas, pero fue capaz de compensar durante muchos años. Esta paciente fue operada en el año 2005 y ya han pasado 20 años. Y tiene la particularidad que en el transcurso del tiempo, ese pulmón, el remanente, el pulmón que quedó, tratando de compensar el requerimiento de volúmenes de aire, empezó a atrapar cada vez más aire, hacer ingresar cada vez más aire. Y se comportó pues con el tiempo como funcionalmente como un EPOC. Es decir, el atrapamiento de aire no permitía ya la reexpansión o la normalidad del calibre de los bronquios, y poco a poco, a medida que iba haciendo más obstrucción de la vía aérea, funcionalmente se comportaba como un EPOC cada vez más severo. Y ya los inhaladores de acción corta, incluso los de acción larga, ya no le permitían un alivio sintomático debido a que el volumen expiratorio forzado había bajado a 23%. ¿Recuerdan cuando les presenté las curvas de disminución del volumen expiratorio forzado, es decir, el grado de funcionamiento respiratorio a medida que avanzaba la edad iba disminuyendo, en este caso de la paciente a medida que iba avanzando la gravedad de su enfermedad, se iba reduciendo el BEF1. Y por debajo de 30, esa línea, les dije, lo vieron en el cuadro, que el riesgo de muerte es inminente. Entonces, con un BEF1 tan bajo, la paciente ya no tenía capacidad inspiratoria, es decir, no tenía fuerza para hacer ingresar el aire. Entonces, un inhalador de tipo gas o de tipo polvo, esta paciente ya no tenía fuerza para aspirar y hacer ingresar el medicamento a su vía aérea. Y la alternativa fue elegir para ella un inhalador en otra forma de presentación, como es el Spiriva. El Spiriva es un bromuro de tiotropio de uso cada 24 horas, pero no es un gas y tampoco es un polvo que hay que inhalar. Es un vapor. La molécula sale a través de un vapor y ese vapor que ingresa a la vía aérea puede viajar con más eficacia hacia la vía aérea pequeña. Y esta paciente, gracias a ese medicamento, se ha mantenido sin exacerbaciones durante los últimos 5 años. Entonces, allí hay un ejemplo de cómo conocer a nuestro paciente, clasificarlo adecuadamente, en qué tipo de GOLD está su EPOC, que nos permite elegir el medicamento más adecuado para él. Esa es la idea. Entre muchos inhaladores hay que conocer
qué gol es nuestro paciente para poder aplicarle el mejor medicamento. Bueno, entonces con esto hemos querido dar una introducción a esta enfermedad que es indispensable que ustedes la conozcan porque ustedes saben que la esperanza de vida media en el Perú, a pesar de todas sus dificultades, también mejora y hoy en día tenemos muchos pacientes de la tercera edad y probablemente eso va a seguir siendo así. Y por tanto esta enfermedad la van a ver con mucha frecuencia. ¿Ok? Y les recomiendo que lo que hemos conversado ahora sea solamente una introducción y ustedes profundicen buscando en su internet, en el Google van a encontrar, busquen Gold 2025, que ya debe estar en las últimas recomendaciones. Y ahí van a poder con calma ver todos estos datos que les he presentado porque estos datos son basados en el gordo. ¿Ok? Entonces, en este momento damos por finalizada la clase, pero antes, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún punto que podamos aclararlo en este momento?